Lo que están a punto de escuchar contiene descripciones de sucesos que ocurrieron dentro de un hogar, en la oscuridad de la noche, mientras una familia dormía sin saber que algo los estaba observando desde adentro. Si en este momento están escuchando esto solos, con las luces apagadas o cerca de una ventana que da al exterior, les recomiendo que se pongan cómodos, porque una vez que empiecen, no van a querer parar. Y si tienen un bebé en casa, quizás quieran ir a revisar que todo esté bien antes de continuar. Este es un relato enviado por un suscriptor de nuestro canal. La noche en que una Tlahuelpuchi entró a mi casa. Antes de contarles lo que pasó, necesito que entiendan algo. Yo no soy una persona que cree fácilmente en estas cosas. Soy del tipo de personas que busca una explicación lógica para todo. Si escucho un ruido en la noche, pienso que es el viento. Si se va la luz, reviso el medidor. Si alguien me cuenta un susto, escucho con respeto, pero por dentro busco la razón detrás del miedo. Así fui toda mi vida. Así me criaron. Pero lo que viví en el invierno de 1998, en un pueblo pequeño del estado de Tlaxcala, a las faldas de la Malinche, me quitó toda esa seguridad de golpe y para siempre. Tenía 32 años cuando mi esposa y yo nos mudamos a esa casa. Era una construcción vieja, de paredes gruesas y techos bajos, heredada por parte de la familia de mi esposa. El lugar era humilde pero suficiente. Teníamos todo lo que necesitábamos. Una cocina con patio trasero, una recámara amplia y un cuarto pequeño que habíamos preparado con mucho cuidado para recibirla a ella, a nuestra hija, la primera, la que llegó al mundo un martes de noviembre con una voz tan fuerte que los vecinos de al lado la escucharon. Éramos primerizos, nerviosos, llenos de ese amor nuevo que no sabe bien cómo comportarse. Todo nos preocupaba y al mismo tiempo sentíamos que podíamos protegerla de cualquier cosa. Ese es el error más grande que puede cometer un padre, creer que el amor solo basta. Desde que llegamos al pueblo, los vecinos más mayores nos buscaban con frecuencia. Venían con consejos, con remedios, con frases que al principio nos parecían simpáticas y pintorescas. Una señora de edad muy avanzada, de esas que parecen haber vivido siglos, nos dijo la primera semana que tuviéramos mucho cuidado con las noches frías de diciembre. Nos dijo que en esas fechas bajaban las luces de la montaña, que buscaban a los bebés que todavía no habían sido bautizados. Nuestra hija tenía apenas 3 semanas de nacida y aún no la habíamos llevado a la iglesia. Se lo dijimos a la señora y ella frunció el ceño de una manera que nunca olvidé. No nos respondió con palabras, solo nos miró fijamente. Luego miró hacia las ventanas de nuestra casa y se fue caminando despacio sin decir nada más. Mi esposa y yo nos reímos esa noche. Hoy no puedo creer que nos hayamos reído. La noche del 12 de diciembre comenzó como todas las demás. Cené algo ligero, revisé que las puertas estuvieran bien cerradas y me acosté cerca de las 11. Mi esposa ya dormía. La bebé había tomado su última leche alrededor de las 10 y descansaba en su cuna, envuelta en una cobija de color rosa que le había tejido su abuela. El frío esa noche era diferente. No era el frío seco y limpio de la sierra que ya conocía. Era un frío que pesaba, que se metía por debajo de la ropa, que hacía que el cuerpo quisiera hacerse pequeño. El viento golpeaba las ventanas de madera con fuerza, y de vez en cuando un crujido recorría el techo como si alguien caminara sobre él. Pensé que eran las vigas viejas contrayéndose con el frío. Me tapé hasta la barbilla y cerré los ojos. Dormí quizás 2 horas. Lo que me despertó no fue un sonido, fue un olor que no soy capaz de describir del todo bien, porque no se parece a nada que haya olido antes ni después. Era penetrante, casi asfixiante. Tenía algo de azufre, algo de tierra mojada y algo más, algo que olía a sangre vieja y cerrada, como cuando abres un cuarto que ha permanecido sellado durante mucho tiempo y el aire dentro de él lleva años sin moverse. Me senté en la cama de golpe. Mi corazón ya latía rápido antes de que mi mente entendiera por qué. Miré a mi esposa. Dormía profundo, con la respiración lenta, casi exagerada, como si estuviera bajo el efecto de algo que la hundía en ese sueño. Miré hacia la cuna. La bebé también dormía. El silencio en la recámara era absoluto. Entonces lo escuché.
¡Pum! Un golpe en el techo de la cocina. Fuerte, seco, como si algo pesado hubiera caído sobre las tejas. ¡Pum, pum! 2 golpes más, con un intervalo igual entre ellos, como si algo caminara lentamente sobre el techo. Me dije a mí mismo que era un animal, un gato, un perro que se había trepado desde la barda. Me lo dije con mucha convicción, porque en ese momento necesitaba creerlo. Me levanté despacio, tomé la linterna que tenía en el buró y salí al pasillo. La luz de la casa no encendió. Nada. El interruptor no respondía. Me quedé en la oscuridad del pasillo con solo el haz delgado de la linterna. El olor seguía ahí. Avancé hacia la cocina pisando despacio. El frío dentro de la casa era mucho más intenso que cuando me había acostado, como si alguien hubiera dejado una ventana grande abierta en algún lugar. Di vuelta en la esquina del pasillo, apunté la linterna hacia la cocina y me detuve en seco. La puerta de madera que daba al patio trasero estaba abierta de par en par. Yo mismo le había puesto el pasador antes de acostarme. Lo recordaba con claridad, pero ahí estaba, completamente abierta, con el viento de la noche entrando a ráfagas. Di un paso hacia adelante y apunté la linterna hacia el suelo del patio. Fue entonces cuando sentí que el aire me abandonó los pulmones. En el piso de tierra del patio, marcadas con una profundidad que no tiene sentido para ningún animal que yo conozca, había huellas. No eran huellas de perro, ni de gato, ni de ninguna criatura normal. Eran huellas de 3 dedos muy largos que terminaban en puntas afiladas, del tamaño de un pie humano adulto, grabadas en la tierra como si el peso que las había dejado fuera enorme. Y no salían del jardín hacia afuera, entraban desde afuera hacia adentro, hacia el interior de la casa, hacia la recámara. No recuerdo bien cómo llegué corriendo de vuelta al cuarto. Solo recuerdo que cuando empujé la puerta de la recámara con el hombro y apunté la linterna hacia el interior, el tiempo se detuvo. Junto a la cuna de mi hija, en el rincón más oscuro de la habitación, había algo agachado. No tenía piernas. Su cuerpo, de la cintura hacia abajo, se desvanecía en una neblina oscura que flotaba unos centímetros sobre el suelo. A sus lados se extendían 2 alas grandes, correosas, del color del carbón mojado, que se movían despacio, como respirando. Su espalda estaba doblada sobre la cuna de una forma que no era natural para ningún cuerpo humano. Se giró hacia mí. El crujido que hizo su cuello al voltear fue un sonido que escucho todavía cuando hay silencio absoluto. Tenía cara de mujer, una mujer muy anciana, con la piel tan pegada a los huesos que parecía que la calavera estaba a punto de atravesarla. La boca estaba abierta. La lengua, larga y dividida en 2 en la punta, se movía en el aire, húmeda y oscura. Y sus ojos eran 2 esferas amarillas que brillaban con luz propia en la oscuridad. No reflejaban la luz de mi linterna, la generaban ellas mismas. 2 luces amarillas, fijas, clavadas en mí, y debajo de esa boca abierta, la lengua ya rozaba el cuello de mi bebé. Grité. No sé qué dije. Grité con toda la fuerza que tuve, el tipo de grito que sale de las tripas, que desgarra la garganta. La criatura emitió un sonido que no era un grito ni un chillido. Era algo metálico, agudo, como cuando rascan un metal contra otro con fuerza, pero amplificado 10 veces. Me dolieron los oídos de inmediato. En lugar de alejarse, se lanzó hacia mí. El olor a azufre me golpeó como una bofetada. Actué sin pensar. Tomé la silla de madera que estaba al lado de la puerta y la lancé hacia adelante con toda la fuerza que tenía. Sentí el impacto en mis brazos, brutal, como golpear una pared de concreto. La fuerza del choque me tiró de espaldas al suelo y la silla se partió en 2 piezas limpias. Mi esposa se despertó gritando. No sé si fue el escándalo o algo más, pero de repente estaba sentada en la cama, encendiendo la vela que tenía en el buró, mirando todo con los ojos llenos de pánico. La criatura, al ver la luz, retrocedió, dio un salto hacia la ventana. Yo la vi perfectamente en ese momento, iluminada por la vela, sus alas abiertas al máximo, su cuerpo contorsionándose de una manera que no tiene nombre. Y entonces, justo antes de salir por la ventana, su cuerpo entero se dobló sobre sí mismo y se convirtió en una bola de luz. Una luz azul, brillante, que salió disparada hacia el cielo negro y se perdió en dirección a la montaña.
Nos quedamos los dos en silencio, temblando. La bebé empezó a llorar. Corrimos a la cuna. La tomé en brazos y la revisé con manos que no dejaban de temblar, centímetro a centímetro, bajo la luz de la vela. En la parte de atrás de la oreja derecha, casi escondido en el pliegue de la piel, había un pequeño punto rojo. Apenas una marca. Casi nada, pero yo sabía lo que era. Habíamos llegado a tiempo. Por muy poco, pero habíamos llegado a tiempo. Al día siguiente, cuando salió el sol y el mundo volvió a verse normal, encontramos en el patio trasero una mancha oscura en el suelo, cerca del lugar donde habían estado las huellas. Los vecinos que vinieron a ayudarnos dijeron que olía a grasa quemada. Nadie preguntó más. Los ancianos del pueblo llegaron esa misma tarde, sin que nosotros los llamáramos, como si supieran. Traían cosas, tijeras oxidadas, un espejo pequeño, un puño de sal gruesa. Nos explicaron lo que debíamos hacer, y lo hicimos sin protestar ni cuestionar nada. Pusimos las tijeras abiertas en cruz debajo del colchón de la bebé. Colocamos el espejo frente a la ventana de la recámara. Trazamos una línea de sal en cada entrada de la casa y bautizamos a nuestra hija esa misma semana, antes de que llegara otra noche fría. Nunca volvió a pasar, pero eso no quiere decir que se haya ido para siempre. Las personas que saben de estas cosas en el pueblo dicen que la Tlahuelpuchi no olvida, que cuando marca a una criatura, aunque no haya terminado lo que empezó, la sigue recordando, que de vez en cuando vuelve a rodear la casa, solo para ver. Hoy mi hija tiene 28 años. Es una mujer sana, fuerte, con su propia vida. Nunca le he contado lo que pasó esa noche. No sé si algún día lo haga, pero yo no olvido. Cada diciembre, cuando el frío empieza a pesar diferente y el viento golpea las ventanas con fuerza, reviso los pasadores antes de acostarme. 2 veces, a veces 3. Y si en algún momento de la noche me despierta un olor que no reconozco, no me levanto a investigar. Enciendo todas las luces de la casa, porque hay cosas que aprende uno de golpe y que ya no puede desaprender nunca. Y la más importante es esta: no todo lo que baja de los cerros en las noches de invierno busca el calor del hogar. Algunas cosas bajan buscando lo que hay dentro de las cunas. Si tienes un bebé en casa, o si esta noche el aire se siente más pesado de lo normal, quizás deberías apagar esto y revisar que las puertas estén bien cerradas, porque ellas no esperan permiso para entrar. Antes de comenzar, hay algo que debes saber sobre las Tlahuelpuchis. En los pueblos del centro de México, especialmente en Tlaxcala, existe desde hace siglos la creencia en seres que nacen con una maldición que no pidieron. Son mujeres o a veces hombres, que al llegar a cierta edad descubren que su cuerpo tiene una necesidad que no pueden controlar. Necesitan alimentarse de la sangre de los niños pequeños, sobre todo de los bebés que aún no cumplen un año de vida. No eligen serlo. Nacen así, y aunque algunos intentan resistirlo, tarde o temprano la necesidad los vence. Se dice que de noche pueden transformarse en animales. Un guajolote, un perro, una bola de fuego que rueda por los caminos del monte. Tienen la capacidad de paralizar a toda una familia con solo entrar a la casa, de manera que nadie despierta mientras ellas hacen lo que vinieron a hacer. Los remedios para protegerse son simples, pero deben cumplirse sin falta. Tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cuna, un espejo boca abajo cerca de la ventana, sal en los umbrales, ajo, ropa interior de la madre vuelta al revés. Cosas que suenan a superstición hasta que una noche te falta una y comprendes, demasiado tarde, por qué los viejos insistían tanto. Esta es la historia de la familia Mendoza Barrios. Sucedió en noviembre de 1987, en un pequeño poblado enclavado entre los cerros de la Sierra Tlaxcalteca. Sus nombres han sido cambiados para respetar la memoria de quienes lo vivieron. Pero lo que pasó esa noche no fue cambiado, ni un solo detalle. Doña Lupe era una mujer fuerte. Había enterrado a su esposo hacía 3 años. Había sacado adelante a sus 4 hijos sola, cosiendo ropa ajena y vendiendo tamales en el mercado del pueblo. No era mujer de quejarse ni de rendirse. Pero esa noche de noviembre, con el frío metiéndose por las rendijas de las ventanas y el bebé recién dormido después de horas de llanto, Doña Lupe cometió el
error que nunca debió cometer. Se olvidó de poner las tijeras. Llevaba semanas sin dormir bien. El pequeño Toño, que apenas tenía 3 meses de nacido, había estado con cólicos casi todas las noches, y la madre había llegado a ese punto en que el cuerpo ya no distingue entre el día y la noche. Esa tarde, después de darle el pecho y mecerlo hasta que se quedó dormido, doña Lupe se recostó a su lado en la cama sin encender ni una vela, sin revisar los umbrales, sin colocar nada debajo de la pequeña cuna de madera que su difunto esposo había tallado para el primogénito y que ahora usaba el más pequeño. Su hija mayor, Griselda, de 16 años, dormía en el cuarto de junto con las 2 hermanas menores, y su hijo Martín, de 14, tenía su catre en el corredor que daba al patio, porque en verano prefería dormir ahí y ya no había vuelto a entrar. Era una casa pequeña de adobe y techo de lámina, rodeada de milpas por 3 lados y con el monte a espaldas, tan cerca que en las noches de viento se escuchaba el crujir de los árboles, como si alguien caminara entre ellos. Esa noche, a eso de las 2 de la madrugada, Martín se despertó sin saber por qué. No hubo un ruido fuerte. No fue una pesadilla. Fue algo más difícil de explicar, como si el aire que respiraba de pronto tuviera un sabor diferente. Algo entre el humo de leña vieja y otra cosa. Algo orgánico y podrido, como cuando un animal se muere entre las matas y no lo encuentran hasta días después. Martín abrió los ojos y vio que el cielo estaba completamente negro, sin estrellas, como si una nube espesa hubiera cubierto todo sin hacer ruido. Entonces escuchó el sonido en el techo. No era el viento, no era una rama, era el peso de algo vivo que había aterrizado encima de la lámina y que ahora caminaba despacio, con unos pasos irregulares y pesados, como de alguien que no camina con pies normales. Cada paso hacía un sonido distinto, un golpe sordo seguido de algo que raspaba el metal, como uñas largas o garras, arrastrándose hacia el lado de la casa donde dormía doña Lupe con el bebé. Martín quiso levantarse, quiso gritar, pero en ese momento sintió algo que nunca antes había sentido en su vida. Sus músculos simplemente dejaron de obedecerle. No era que tuviera miedo, aunque el miedo también estaba ahí, enorme y frío. Era algo físico, como si alguien le hubiera vertido plomo líquido por las venas. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, podía respirar, podía pensar, podía sentir como el terror le subía por la garganta como bilis, pero no podía hacer absolutamente nada más que estar ahí, en su catre, con los ojos abiertos en la oscuridad. Los pasos en el techo se detuvieron, y entonces se escuchó otro sonido, el sonido de la ventana del cuarto de su madre que se abría. Lo que ocurrió después, Martín no lo pudo ver, pero lo escuchó todo, o más bien, escuchó lo que sí había, porque lo más aterrador no fue ningún grito, ningún golpe, ningún llanto. Lo más aterrador fue el silencio, un silencio total y absoluto donde antes había estado el sonido tranquilo de su madre durmiendo y de su hermanito moviéndose de vez en cuando en la cuna. Ese silencio tenía textura, tenía peso. Era el tipo de silencio que no ocurre de manera natural, que no existe en ninguna casa donde haya gente viva. Minutos después, y Martín nunca supo exactamente cuántos porque el tiempo también parecía haberse detenido, escuchó los pasos de nuevo, pero esta vez venían desde adentro de la casa. Algo caminaba por el pasillo de tierra que conectaba los cuartos, y caminaba despacio, como si no tuviera prisa, como si supiera perfectamente que nadie en esa casa podía moverse. Martín logró girar apenas los ojos, y la vio pasar por la puerta abierta del corredor. Era una figura encorvada, más alta de lo que debería ser cualquier persona normal, envuelta en algo que no era ropa, sino más bien una penumbra que se pegaba a su cuerpo como si fuera parte de él. Caminaba en una postura extraña, con las rodillas dobladas hacia atrás como las patas de un pájaro, y de hecho sus pies no eran pies, eran las patas escamosas y amarillas de un guajolote, con las uñas largas rasando el suelo de tierra. En sus brazos cargaba un bulto blanco que Martín reconoció de inmediato, porque era él quien había ayudado a su madre a envolverlo esa misma tarde. Era Toño. El bebé no lloraba, no se movía, estaba completamente inmóvil en esos
pudo distinguir en la oscuridad, tenía ese color blanquecino del alabastro, demasiado pálido incluso para la noche. Algo en el cerebro de Martín se rompió en ese momento. No fue valentía. Él mismo lo dijo años después cuando contó esta historia. No fue que dejara de tener miedo, porque el miedo era tan grande que sentía que lo estaba aplastando. Fue otra cosa, algo más primitivo que el miedo, algo que venía de más adentro, del lugar donde vive el amor por un hermano que uno ha visto nacer y al que ha cargado y al que le ha hecho caras para que sonría. Desde ese lugar, algo se soltó dentro de él, y ese algo rompió la parálisis. Martín abrió la boca y gritó con todo lo que tenía en los pulmones. El grito que salió de él no fue una palabra, fue un sonido sin forma, largo y desgarrado, el tipo de grito que sale cuando el cuerpo entiende antes que la mente que lo que está viendo es real. Y ese grito hizo algo que ningún remedio ni ningún rezo había hecho esa noche. Despertó a toda la casa. Doña Lupe salió de su cuarto aturdida y sin entender qué pasaba, con los ojos todavía medio cerrados y la mente nublada por ese sopor tan pesado que no era sueño normal. Griselda salió detrás de ella con las dos niñas aferradas a su ropa, y desde el patio llegó corriendo la vecina de enfrente, Doña Refugio, una señora de 70 años que había escuchado el grito desde su casa y que llegó con una vela encendida en una mano y un manojo de ruda en la otra, porque Doña Refugio sabía exactamente qué tipo de grito era ese, y no necesitó que nadie se lo explicara. Cuando llegaron al corredor, Martín ya estaba de pie, aunque temblaba tanto que apenas podía sostenerse. Señalaba hacia el patio trasero, hacia el lado que daba al monte. Salieron todos juntos. En el patio, bajo el árbol de tejocotes que había plantado el difunto esposo de Doña Lupe, vieron algo que ninguno de ellos olvidaría, aunque vivieran 100 años. Una figura enorme, oscura, con algo que parecían alas, pero que se movían de una manera extraña, torpe, como si el cuerpo que las cargaba fuera demasiado pesado para volar. Se elevaba desde las ramas más altas del árbol hacia el cielo negro, y antes de perderse entre la oscuridad del monte, la figura se detuvo un instante en el aire, como si supiera que la estaban mirando, y giró hacia ellos. Lo único que se distinguió en esa fracción de segundo fueron los ojos. 2 puntos de luz amarilla, como brasas, fijos y sin parpadear, mirando hacia abajo, mirando directamente a Doña Lupe, y luego desapareció en el suelo del patio, entre las raíces del árbol. Encontraron la cobijita blanca de Toño. Estaba doblada con cuidado, casi con delicadeza, como si quien la hubiera dejado ahí no fuera un monstruo, sino alguien que todavía recordaba cómo tratar las cosas de los bebés. Pero Toño no estaba dentro. Doña Lupe se dejó caer de rodillas en la tierra, y el sonido que salió de ella no fue llanto. Fue algo peor que el llanto. Esa noche todo el pueblo se levantó. Los hombres salieron con antorchas y machetes a peinar el monte. Las mujeres rezaron en grupos en la iglesia del pueblo, frente al altar de la Virgen, porque sabían que lo único que quedaba era esperar y rezar. Nadie dijo la palabra en voz alta. Nadie necesitaba decirla. Todos sabían lo que había pasado. Todos sabían lo que se llevaba. Pasaron 2 días sin ninguna señal. Doña Lupe no comió. No durmió. Se sentó en el umbral de su casa con los ojos fijos en el monte y no habló con nadie. Griselda tuvo que hacerse cargo de las niñas y de la casa, y Martín salía cada mañana con los hombres del pueblo a seguir buscando, aunque cada noche regresaban con las manos vacías y la mirada más oscura que la vez anterior. Al tercer día, un pastor que subía al cerro a buscar unas cabras que se le habían extraviado, encontró la entrada de una pequeña cueva entre las rocas, cerca de la cima, en un lugar al que nadie subía porque el camino era peligroso y la vegetación se cerraba de tal manera que era fácil perderse. Adentro de la cueva, sobre una cama de hojas secas, estaba Toño, vivo, pero cuando el pastor lo tomó en brazos, la primera cosa que notó fue el frío. El bebé estaba frío de una manera que no era normal para algo vivo, como si hubiera pasado mucho tiempo en un lugar sin calor. Respiraba, pero apenas, con unos resuellos muy débiles y lentos.
Tenía los ojos cerrados y la piel tan blanca que las venitas azules de las sienes se veían con claridad. Y detrás de la oreja derecha, casi escondido en el pliegue de la piel, había un puntito rojo oscuro, pequeñísimo, como el piquete de un insecto muy fino. Bajaron corriendo con él. Doña Lupe lo tomó en brazos sin decir una sola palabra y lo apretó contra su pecho y caminó directamente a la casa de Doña Refugio, que era la persona más vieja del pueblo y la que más sabía sobre estas cosas. La señora lo revisó despacio, en silencio, con una expresión en la cara que no era miedo, sino algo parecido a una tristeza muy antigua. Luego dijo que el niño había sido tocado, pero no del todo, que algo o alguien lo había interrumpido antes de que terminara y que había manera de ayudarlo a recuperarse, pero que tomaría tiempo. Toño tardó 3 semanas en recuperar el color de la piel. Tardó casi 2 meses en volver a llorar con la misma fuerza de antes. Y su madre, Doña Lupe, que era una mujer que no creía en rendirse, que había sacado a su familia adelante sola después de quedar viuda, nunca volvió a dormir sin revisar 2 veces cada ventana, cada puerta, cada umbral. Hasta el último día de su vida, antes de apagar la luz, colocaba las tijeras abiertas debajo de cada cama donde dormía un niño pequeño. Y cuando alguien le preguntaba por qué, ella no contaba la historia completa. Solo decía, con esa voz quieta que tienen las personas que han visto cosas que no deberían existir: porque una vez bajé la guardia, y eso fue suficiente para que vinieran. Dicen en el pueblo que el Atlahuelpuchi no era de ahí, que era de un rancho más arriba, en la sierra, y que vivía sola desde hacía años porque su familia la había reconocido desde pequeña y había tenido que alejarse de todos para no hacerles daño. Dicen también que después de esa noche alguien fue a buscarla, no para hacerle nada, solo para avisarle que el pueblo sabía y que eso era suficiente advertencia. Nadie sabe si de verdad se fue o si sigue ahí entre los cerros esperando, pero en ese pueblo, desde aquella noche de noviembre de 1987, no ha vuelto a faltar un bebé y las tijeras siguen bajo las cunas.